Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con un video de variables en Python parte 2. Vamos a inicializar creando un nuevo archivo. Dirigimos a Python File. Vamos a guardar nuestro archivo como variables. Las variables son contenedores para almacenar valores de data que pueden ser numéricos, cadena de texto u otros. En Python no tenemos algún comando para instalar alguna variable. Una variable se crea en el momento en el cual se le asigna un valor por primera vez. Vamos a declarar una variable y en este caso va a ser número y le vamos a asignar el valor de 10. También vamos a declarar una variable nombre y esto va a ser igual a María. Cabe señalar que aquí en Python no es necesario colocar un punto y coma. Si es que colocas este punto y coma no va a generar ningún error. Y si es que no lo colocas tampoco. Como se les había mencionado anteriormente, no es necesario declarar la variable con ningún tipo en particular. Incluso pueden cambiar de tipo luego de que se haya establecido alguno. Por ejemplo, este número es de tipo numérico. Lo que vamos a hacer también es comentar. Le vamos a colocar variable tipo int. Ahora en la línea número 4 vamos a escribir nuevamente la misma variable número y le vamos a colocar en este caso tipo de dato string y también lo vamos a comentar. Esto es debido a que en Python se puede reasignar con otro tipo de dato. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que la variable anterior que le hemos tenido como tipo de dato numérico ahora va a pasar a un tipo de dato string o str. ¿Cómo yo sé qué tipos son? En Python tenemos una función y esta se llama función type. Y con esta vamos a tener el tipo de valor que está almacenando nuestra variable. Para ello vamos a decir print, le acompañamos con un type y vamos a pasarle la variable. ¿Y cuál es esa variable? Número. Le damos en ejecutar y como ustedes pueden visualizar nos va a botar que es tipo str, not string. Y eso es debido a que le estamos asignando un valor entre comillas, así que pertenece a un tipo de cadena de texto. Ahora, ¿cómo puedo volver yo de esta cadena otra vez a número? Hay una manera de asignarlo en Python. Así que en la línea número 8 vamos a escribir número igual a int y le vamos a pasar en este caso la variable nuevamente. Y aunque suene redundante, vamos a escribir número. Esto significa que lo estamos reasignando otra vez. En la línea número 10 lo que vamos a hacer es imprimir nuevamente y vamos a colocar print, abro paréntesis, type, abro paréntesis nuevamente y coloco en este caso la variable número y cierro con dos paréntesis. Al momento de ejecutarlo ustedes pueden visualizar que el primero está como tipo string y cuando ya lo hemos reasignado, hemos colocado un valor tipo entero, nos arroja que tiene en este caso un tipo int.
Esto ha sido como una introducción de qué son las variables y ahora vamos a hablar acerca de las convenciones de las variables de Python. Una variable puede tener un nombre corto como X o Y, por ejemplo, o un nombre más descriptivo como por ejemplo edad, nombre de algún coche, volumen total, y hay algunas reglas que tiene Python para las declaraciones de las variables. Primero es que un nombre de variable debe comenzar con una letra o el carácter de subrayado. El segundo, un nombre de variable no puede comenzar con un número, porque de ser así, si es que tú lo realizas de esa forma, te va a generar un error. El tercero, un nombre de variable solo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Y por ejemplo, si es que usted ingresa algún tipo de carácter extraño, nos va a generar también un error. O bueno, les va a generar un error. El cuarto, los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, vamos a escribir en la línea número 12 edad es igual a 20 y en la línea número 13 nuevamente edad pero con minúscula desde un inicio y le vamos a dar un valor de 10. Estos dos son dos tipos de variables sumamente distintos. ¿Qué significa esto? Es que por ejemplo si es que nosotros reasignamos edad con mayúscula, edad que se encuentra en la línea número 13 va a seguir completamente igual. ¿Cómo podemos probar esto? En la línea número 15 y en la 16 vamos a escribir un print. La primera con mayúscula y la segunda con minúscula. También lo que vamos a realizar aquí es que vamos a comentar todo el código para evitar confusiones. En la línea número 12 vamos a comentar lo siguiente, que es nombres de variables. Cuando le damos a ejecutar van a poder visualizar que nos está dando en este caso 20 y también nos está dando 10. Así que estas variables solamente por la diferencia de mayúsculas son completamente diferentes. Y la última regla es que un nombre de variable no puede ser ninguna de las palabras clave de Python. Ahora sí, vamos a empezar a declarar, en este caso, según las reglas, nombres de variables. En la línea número 19 podemos colocar mi variable es igual al valor María. En la línea número 20 podemos colocar mi variable es igual nuevamente al valor de María. En la línea número 21 podemos colocar mi variable es igual al valor de María. Luego podemos escribir también en la línea número 22 empiezo con mayúscula, coloco una V mayúscula, coloco variable, que es lo que sigue, y nuevamente le doy el valor de María. En la línea 23 podemos colocar mi variable, todo en mayúscula, y nuevamente con el valor de María. Otra manera también sería en la línea número 24 poder colocar mi-variable-2 y le damos ya el valor de José para no estar repitiendo constantemente María. Y todas estas son maneras válidas de poder nombrar a una variable.
maneras que no se podría, en este caso, nombrar a una variable. Pero antes de aquello vamos a ejecutar las variables que hemos nombrado. Limpiamos la consola y le damos en ejecutar, disculpando la redundancia. Como pueden visualizar, el archivo se ha ejecutado correctamente, no ha habido ningún tipo de error. Como les había mencionado anteriormente, ahora vamos a explicar la forma en la cual no se debería, en este caso, nombrar a una variable. En la línea número 27 vamos a colocar un comentario que es maneras incorrectas de asignar una variable. En la línea número 29 vamos a colocar 2_ variable es igual a María. En la línea número 30 vamos a colocar mi guión variable es igual a María. Y en la línea número 31 vamos a colocar mi variable es igual a María. Estas son formas incorrectas en la asignación de variables. Como tú puedes visualizar, te van a salir líneas rojas y eso es un indicativo de error. Como les estaba mencionando, nuestro editor de código al momento de ejecutar nos va a salir que hay un error, ¿no? Nos va a salir sintaxis error inválido. ¿Por qué? Porque al momento, en este caso, de asignar una variable, estamos colocando un número y luego estamos colocando un guión bajo y un texto. Y como les había mencionado en las reglas de Python, un nombre de la variable no puede comenzar en este caso con un número, ¿no? Esa es la regla número 2 que habíamos mencionado. Por lo tanto, como es de forma incorrecta, vamos a colocar triple comilla y de esta manera va a pasar como un comentario. Ahora, en el momento de ejecutar, ya no va a haber ningún tipo de error. Hasta esta parte del video podemos decir que hemos aprendido un poco respecto a lo que son variables en Python, a cómo declararlas, los valores válidos en este caso para poder nombrar variables, es decir, la manera en la cual no deberíamos de realizar. Ahora vamos a profundizar un poquito más este tema y es acerca a la asignación múltiple de variables. Y esto es lo que nos va a facilitar un poco el trabajo. Lo que vamos a realizar ahora es un ejemplo de frutas. En la línea número 34 vamos a escribir fruta 1, fruta 2, nuevamente, fruta 3. Y todo esto podemos asignarlo en cadena. Esto significa que, por ejemplo, el primer valor que vamos a colocar aquí sea, en este caso, fruta 1, o también fruta 2, o fruta 3. También podemos pasarle un solo valor y decirle que todos sean iguales. En este caso vamos a asignarle un valor a cada uno. Así que empecemos. A la primera fruta le vamos a colocar que sea naranja. A la segunda fruta será plátano y la tercera fruta será piña. De esta manera estamos asignando variables de forma múltiple. Ustedes pueden visualizar que aquí el editor nos muestra
que la fruta 1 en este caso va a pertenecer a naranja, ¿no? Eso indica nuevamente que la fruta 2 va a pertenecer a plátano, la fruta 3 va a pertenecer en este caso a piña. Back to you. I'm lost again. Ahora vamos a imprimir los valores de nuestras variables que pues hemos asignado anteriormente. Por ello, en la línea número 36 vamos a colocar print, abro paréntesis, fruta 1, cierro paréntesis. En la línea número 37 nuevamente en la línea número 37 coloco print, abro paréntesis y coloco fruta 2 y cierro paréntesis. Y en la línea número 38 colocamos print, fruta 3. Podido visualizar, lo que se ha realizado es comentar el código anterior, y esto, como les había dicho en un inicio, es para evitar confusiones. A propósito, en la línea número 23 vamos a realizar un comentario y vamos a colocar asignación múltiple. Cuando le damos a ejecutar, nos va a salir naranja, plátano, piña, y es tal y como se mencionó hace unos minutos. Naranja va a ser a fruta 1, plátano va a ser a fruta 2 y piña va a ser a fruta 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que colocamos tres variables y solamente colocamos dos valores? Esto nos va a dar un error, debido a que la cantidad de variables debe coincidir. La otra manera es declarar una cantidad de variables tanto como sea posible y asignarle un solo valor. De realizar aquello, sí sería válido. Por ejemplo, en la línea número 40 vamos a hacer lo siguiente. Colocamos como comentario: múltiples variables tienen un mismo valor. Vamos a colocar en este caso número 1, número 2, o mejor, ya que hemos estado hablando de nombres sobre variables, vamos a colocar en la línea número 42 nota alumno 1, colocamos coma, nota alumno 2, nuevamente colocamos una coma, nota alumno 3. Ahora vamos a colocar un valor. En este caso supongamos que estos alumnos han copiado y han tenido una calificación de 10. Y si es que nosotros ahora imprimimos la nota de cada alumno, deberíamos obtener que estos 3 alumnos han salido desaprobados. A partir de la línea 44 vamos a imprimir estos resultados. Colocamos print nota alumno 1, en la línea 45 print nota alumno 2 y en la línea 46 print nota alumno 3, y le damos a ejecutar. Incluso en este caso el editor nos está ayudando. Ahora lo que vamos a realizar en este caso es comentar, en este caso, las impresiones de las variables de frutas, y como no queremos comentar línea por línea, nuevamente vamos a utilizar en este caso lo que es triple comilla. Por consiguiente, lo que vamos a realizar es limpiar la consola. ¿Y cómo se limpia la consola? Tenemos que escribir CLS. Y aquí les dejo una fotito, bueno, en sí es un recorte del comando CLS. Ahora sí, cuando le damos a ejecutar,
como pueden visualizar en la consola, hemos tenido un error. Y estos errores en sí son comunes, creo que a todos, absolutamente a todos les sucede. Y puede causarnos tal vez un poquito de molestia, pero luego te acostumbras. Así que aquí es donde ya valimos madre. No, mentira. Lo que vamos a realizar ahora es asignarle un valor nuevamente para cada variable. Le colocamos 10, 12, 13, lo vamos a ejecutar para obtener los resultados a través de la consola y de esta forma nuevamente el editor nos va a indicar que, por ejemplo, la variable 1, que es nota alumno 1, va a tener la calificación de 10, la variable número 2, que es nota alumno 2, va a tener la calificación de 12, la variable 3, que está definida como nota alumno 3, va a tener la calificación de 13 y lo vamos a imprimir y vamos a obtener estas calificaciones 10, 12 y 13 a través de la consola, obviamente. Ahora, para ejecutar lo que habíamos dicho en un inicio, por ejemplo, lo que habíamos escrito en este caso como comentario en la línea número 40, que eran múltiples variables tienen un mismo valor, era colocar en este caso las tres variables, pero con el signo, no con la coma, sino con el signo igual. Y evidentemente el valor va a ser 10 para todos. Como puede visualizar al ejecutar la consola y ahora sí al imprimir, todos estos alumnos tienen la misma calificación, que es 10. También podemos hacer una asignación de esta manera, que es a través de listas. Así que colocamos en este caso variable frutas y en datos colocamos plátanos, pera y piñas. Antes de poder imprimir lo que hemos escrito en la línea número 48, vamos a comentar el resto de código. En la línea número 50 vamos a asignarle fruta 1, fruta 2, fruta 3 es igual a frutas. Y es lo mismo que hemos visto hace unos minutos, ¿no? Fruta 1 va a ser igual a plátano, fruta 2 va a ser igual a peras y fruta 3 va a ser igual a piñas. Ahora en la línea número 51 vamos a realizar las impresiones para obtener un resultado, así que colocamos en la línea 51 print frutas 1, la línea 52 print frutas 2, en la línea 53 print frutas 3 y al momento ahora de ejecutarlo, antes vamos a, en este caso, a limpiar la consola con CLS. Yo les había colocado también una captura para qué sirve en este caso ese comando y le damos a ejecutar y ustedes pueden visualizar que los resultados que vamos a obtener es plátanos, peras y piñas. ¿No? Plátanos pertenece en este caso a la fruta 1, peras en este caso a la fruta 2 y piñas a la fruta 3. Bueno chicos, ya llegamos a la parte final del video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuídense un montón. Bye bye.